No sé si voy a poder hablar con él. Bueno. Cerrá. Okay. Hola a todos y todas, no sé si me escuchan. Sí, Alejandra, perfecto. Hola, Ale. A Teresita, que era la que iba a darles la bienvenida. Buenas tardes, yo quería ver si me escuchan y si lo puedo escuchar. Ah, Sí, perfecto. gracias. Bueno, Teresita iba a dar la bienvenida y se le ha cortado internet. No escucha nada, dice. Así que bueno. Ahí está. Tere, ¿podés hablar? No escucha. Bueno, me voy a poner yo en tu lugar. Yo no he preparado discurso, simplemente me pareció muy interesante estar. Mi nombre es Alejandra Bermejillo, para los que no me conocen, y soy la secretaria de Extensión. Muy contenta, muy sorprendida de esta Semana de las Artes, que en un comienzo, desde la gestión, dudamos si era el momento o no para hacerla. Y nos pareció que los artistas en muchos momentos de la historia han tenido mucho para decir. Es más, a veces se han hasta anticipado a revoluciones y a hechos históricos que han modificado las sociedades, ¿no? Con sus obras. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer la Semana de las Artes, tenemos que estar. Y hoy cuando estaba revisando el cronograma, dije, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando en nuestro país y en nuestra provincia, con todo lo que se está desestabilizando, me parece importante estar, escuchar y aprender, porque antes de ser secretaria de Extensión soy docente de esta facultad y cantante. Entonces creo que el arte siempre me ha atravesado. Y bueno, voy a dejar lugar a las expositoras, porque sé que hay muchas expositoras, muchas cosas por decir, pero solamente pensaba en esta mañana en dos palabras: resiliencia y resistencia. Dos palabras muy parecidas, pero que significan cosas tan distintas, ¿no?
porque observando las propuestas que enviaban los profesores, más de 120 propuestas, veía como estas dos cosas. Por un lado, algunas propuestas muy resilientes, donde han modificado la forma de decir el mensaje y donde la virtualidad las ha ayudado, las ha fortalecido, y otras resistentes, ¿no? Como que lo mismo que hacíamos en la presencialidad, pero ahora en una pantalla. Y yo digo, bueno, está genial, las dos están genial, porque si no fuera por la resiliencia no tendríamos cosas nuevas, y si no fuera por la resistencia no hubiéramos soportado a veces procesos políticos en el mundo. Pensaba, no sé, se me vino a la cabeza la madre de Plaza de Mayo, ¿no? Si no hubiera sido por esa resistencia, tantas cosas no se hubieran modificado, por lo menos no hubiéramos sido conscientes. Así que siento que estas dos tensiones, estas dos palabras, nos ponen en un lugar para encontrar ese equilibrio o ese lugar donde queremos que el arte esté hoy. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Y bueno, les doy lugar a, no sé si Adriana sos la que empezás, o, porque bueno, se nos fue la mediadora, que era la Tere. Sí, Adriana. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias. Ahí estoy habilitando el micrófono, no sé si me escuchan. Se escucha, Adri, perfecto. Ah, bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Un placer encontrarnos en un espacio virtual en este momento. Los profesores que estamos a cargo con estudiantes de este conversatorio nos hemos reunido de una manera interdisciplinaria para hacer una propuesta en conjunto, fortaleciendo el área pedagógica desde las disciplinas de problemática educativa, didáctica y currículum, enseñanza de las artes visuales, cerámica e historia del arte, y también con especialistas también de los lenguajes como artes visuales y diseño. Bueno, este conversatorio consta de dos partes. Una primera, se va a realizar una síntesis expositiva de los profesores Laura Doña, Eugenia de la Rosa, Karina López, Pablo Morón y quienes habla Adriana Arenas, sobre los ejes de la realidad educativa. De manera interdisciplinaria vamos a ir haciendo una síntesis, como les decía, en el cual se van a abordar como ejes los vínculos y el aprendizaje conectado, las concepciones de enseñanza, metodologías en los diversos escenarios de aprendizaje y la evaluación, y el rol del docente ante las posibilidades tecnológicas emergentes. Y posteriormente, en una segunda instancia, se va a dar lugar a debates simultáneos de cada uno de estos tres ejes que acabo de mencionar, para profundizar, reflexionar, analizar y debatir en salas que vamos a detallar a continuación los links para que puedan acceder. En esta segunda parte, bueno, van a participar de manera protagónica estudiantes que van a interactuar con los profesores. Bien, vamos a comenzar porque no tenemos mucho tiempo. Voy a compartir pantalla para que podamos acompañando la presentación. Bien, entonces, el título, como bien lo expresó Alejandra, perdón, los desafíos de la educación artística y sobre todo en estos contextos universitarios, en el contexto universitario, con la modalidad que estamos transitando actualmente. Estos desafíos de la educación artística en escenarios virtuales de aprendizaje van a profundizar los problemas y los aciertos y el cómo vamos desarrollando nuestras prácticas sin dar recetas de ningún tipo, sino haciendo un aporte y dando un espacio a la reflexión y a la construcción colectiva. Los estudiantes que van a participar como expositores: Agustín Valentini, Florencia Giovannini, Luján Guerra, Flavia Specogna, Antonella Mica, Luciana D'Angelo Cornejo y Dayana Baceta.
Bien, en mi caso, bueno, yo comienzo este espacio abordando los vínculos y el aprendizaje conectado en escenarios virtuales de aprendizaje. Es un concepto nuevo que quería compartirles sobre el aprendizaje conectado, pero el tema de los vínculos me parece en este contexto fundamental para trabajar. No puedo bajar la filmina. Un segundito, a ver si puedo. No puedo ni siquiera sacarla. Bueno, voy a compartir directamente desde el PowerPoint por si tengo problemas con la computadora. Bien. Sobre todo, analizando los problemas que tenemos hoy, los problemas que nos van atravesando y que son de público conocimiento, no solamente a nosotros, sino en corte global. Esta situación educativa que nunca la vivimos afecta nuestras prácticas y atravesamos una difícil tarea desde la docencia, desde la institución y como estudiantes, por las limitaciones que tenemos, sobre todo tecnológicas, de conectividad y de espacios para el aprendizaje. Y esta adaptación a esta nueva modalidad hace que totalmente nuestras prácticas hayan cambiado. Y a ver si puedo presentar nuevamente. A ver acá. Las modalidades a las que hago referencia, bueno, estos eran los problemas y el aislamiento que realmente implica toda esta problemática. Las modalidades de cursado con las que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, que eran la presencialidad y la semipresencialidad, que nos apoyábamos del campus virtual o de la plataforma con un porcentaje mínimo, eran las maneras que teníamos nosotros de abordar nuestras prácticas. También hay una modalidad virtual en formaciones de posgrado o de formación continua, pero ahora tenemos una modalidad diferente, que es la modalidad virtual en contexto de emergencia, que no es la misma que una modalidad común virtual. En este contexto de pandemia, los cambios, las adaptaciones y la actualización continua en el currículum han sido presentes, se están visualizando y están en construcción continua y permanente. Por eso nos parecía muy importante rescatar en este contexto, desde las problemáticas presentes, como es la angustia, la incertidumbre, la desigualdad social, la falta de conectividad, la falta de recursos tecnológicos, de software pertinente, cómo es necesario establecer vínculos entre los estudiantes, entre docentes y estudiantes, entre docentes entre sí, y la institución y comunidad educativa. Entonces, tenemos que empezar a atender redes y este aprendizaje en este contexto virtual nos debe permitir un aprendizaje activo, abierto, integrador, interactivo y colaborativo. Yo creo que la mayoría estamos trabajando de esta manera. Me interesó mucho el aporte que hace Linda Castañeda cuando habla del aprendizaje pensado como una actividad emergente en un contexto situado. Entonces el aprendizaje hoy no es el mismo que desarrollábamos el año pasado, ni siquiera el cuatrimestre pasado. Está en continuo cambio y responde a este contexto en el cual estamos inmersos. Y me interesó también como punta también para establecer el diálogo, los aportes de Rebecca Nijovic cuando coloca a los estudiantes como seres autónomos que puedan abordar los aprendizajes y que puedan autorregular sus aprendizajes. Partiendo de este enfoque es el que voy a comenzar. El concepto de aprendizaje conectado, Networking Learning, del 2020, que está actual, pone en valor las conexiones entre las personas, los recursos, los conocimientos, pensando en los tiempos, y pone en marcha estrategias para que los aprendizajes tengan sentido. En este sentido, nos interesa sobre todo recalcar que si no tenemos una comunidad en la cual estemos trabajando de manera conjunta, colectiva y colaborativa, es muy difícil lograr nuestros objetivos. Entonces,
estos tres aspectos que he recalcado: comunidades de aprendizaje, crear una comunidad digital entre docentes, estudiantes, y la cultura de la colaboración están en constante relación y tienen que retroalimentarse cada una. Este aprendizaje como actividad emergente en un contexto situado pone en valor las conexiones entre las personas, los recursos, los conocimientos, pensando en estos tiempos que son tan diferentes. Según el marco de la CAD, que es el Centro de Análisis y Diseño, tiene por objetivo el análisis de situaciones de aprendizaje desde estos tres tipos de escenario, que esto me interesó ponerlo en discusión, que no solamente consideremos las prácticas y la metodología o las estrategias, sino también hacer un análisis desde el escenario mismo donde nos ubicamos, físicamente situado, el diseño de tareas del conocimiento, cómo diseñamos nuestras tareas en los distintos escenarios, ya sean aplicaciones, en plataformas, aulas virtuales, diversos medios de comunicación, cuadernillos, radio, etc. Y el diseño de la interacción social, que es otro elemento fundamental para poder llevar a cabo nuestras prácticas. Con respecto al diseño del escenario, en este sentido, nosotros tenemos grandes inconvenientes, en la cual no todos los estudiantes cuentan con conectividad, y estamos sosteniendo el sistema todos, los agentes de la educación, docentes, estudiantes y la institución misma, apoyando a que se puedan efectivizar estos aprendizajes. Pero, indefectiblemente, si la conectividad no llega hasta al hogar de los estudiantes, si no tienen los recursos tecnológicos, es muy difícil poder llevar a cabo. Entonces, analizar la utilidad, la simplicidad, las herramientas que se necesitan, que se complementan, los espacios, también son fundamentales. El otro punto es el diseño de las tareas de conocimiento. Con esto vamos a profundizar después en la sala de debate, cuáles son las tareas del conocimiento para el aprendizaje, tanto en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Cómo las tareas, el diseño de esas tareas, el impacto de las tareas, el tiempo destinado a las tareas, el cómo, el para qué, el sentido que nosotros les demos a este diseño de tareas del conocimiento van a tener un impacto y van a provocar que los estudiantes se sientan involucrados, se sientan contenidos, acompañados, orientados, y puedan lograr de manera autónoma y autorregulada aprendizajes significativos. Que es muy difícil, y lo sabemos porque lo estamos transitando, pero que estamos tendiendo todas las redes para que se pueda lograr es un hecho. Entonces, los modos para acceder a la información: modificar la información reflexionando, compartir, recrear, resignificar, transformar, y sobre todo priorizar lo esencial, que es lo que verdaderamente se va a enseñar. Cuando nosotros hablamos de currículum, hablamos en este contexto de una adaptación de los contenidos, de los propósitos a lo esencial, y que tengas realmente sentido enseñar. Y de acuerdo a lo que se enseñe, también se evalúe. Con respecto a las tareas del conocimiento en la universidad, tomando algunos de los objetivos de la taxonomía de Benjamin Bloom, hablamos de que en la universidad hoy aplicar, analizar, sintetizar y evaluar es fundamental, y en este contexto no tenemos que dejarlo de lado. Los procesos de acompañamiento, en donde nosotros de manera sincrónica o asincrónica llevamos a cabo a través de la metacognición, a través del desarrollo de capacidades, a partir de estrategias innovadoras, a partir del replanteo, de la revisión de nuestras propias prácticas para el mejoramiento de los aprendizajes, tienen que generar que el estudiante se posicione como un sujeto activo, que proponga, que reflexione, que debate, que cuestione, que resignifique y que proponga nuevas miradas y nuevas maneras de aprender. Acá todos somos agentes en los cuales el aprendizaje es clave, y aprendemos docentes, institución, estudiantes. Estamos en un momento de construcción permanente
de revisión y de replanteos. Por eso también nos tenemos que permitir equivocarnos, mejorar el error y potenciar las buenas prácticas. Y evaluar sobre todo al final para saber qué conocimientos han adquirido y que los apliquen a diversas situaciones como nuevos desafíos. Trabajar sobre lo que nos sucede, nos atraviesa y nos pasa en cada uno de los espacios curriculares. Y por último, el diseño de la interacción social, que es el último de los tres diseños que aborda el ACAD, es el diseño de la interacción social. Cómo a través de distintas dinámicas grupales, colectivas, colaborativas, trabajos de equipos en donde ningún estudiante ni ningún docente trabaje solo o aislado, sino trabaje con el otro, trabaje a partir de acuerdos, a partir de consensos donde los roles estén definidos y tengan protagonismo real. En estos replanteos, donde están involucrados en la educación, es importante siempre tener en cuenta como docentes la cantidad de estudiantes que tenemos, que debemos haberlo hecho seguramente, las posibilidades de conectividad, el tipo de actividad planteada, los escenarios, tecnologías que tiene cada uno. Se han propuesto desde la universidad distintas ayudas y posibilidades para que quienes no tengan conectividad accedan a través de datos, a través de cuadernillos, y los docentes a través de distintos escenarios también estamos involucrados para contener, para acompañar y para atender a la totalidad de los estudiantes que ingresan a nuestras cátedras. Entonces, esta interacción social es fundamental y el tipo de tarea que se planteen, en esto voy a recalcarlo, que si bien pueden ser individuales, sobre todo en algunas carreras hay procesos de trabajo individual que no sean aisladas, sino que tengan una conexión permanente de uno con otro, no solamente de los docentes, sino que también de los estudiantes en proyectos, y también grupales. El tema de trabajar por proyecto, el tema de trabajar con metodologías más innovadoras como el aula invertida, posibilitan este tipo de tareas grupales en donde el feedback, la retroalimentación, la metacognición, la resolución de problemas hacen que el aprendizaje sea realmente significativo. Y en estos replanteos de la interacción social me importa también el replanteo de por qué nos sirve estar juntos, y en esto hago referencia a las videoconferencias, que en su medida justa deben posibilitar el vernos cara a cara, el de comunicarnos, el de aprender. Y esta nueva presencialidad en la virtualidad nos va a replantear también las presencialidades a futuro, en donde esos momentos tan valiosos en donde estamos vivencialmente, se tiene que potenciar con actividades significativas, en donde los estudiantes realicen tareas donde el aprendizaje tenga sentido, donde ellos encuentren sentido al aprendizaje. Y vuelvo siempre a recalcar lo mismo, para no caer en prácticas que quizás antes, por tener todas las posibilidades en la presencialidad, podíamos exponer, podíamos explicar durante un tiempo determinado, y ahora en este caso se va a limitar a la construcción del aprendizaje, a la construcción por parte de los estudiantes, y nosotros como facilitadores, los docentes como facilitadores de estos procesos. Entonces, para cerrar, ¿cómo podemos generar aprendizaje en este contexto de emergencia? Con la comunicación, interacción y empatía, porque estamos hablando de los vínculos, ponernos en el lugar del otro. Trabajando de manera colaborativa y colectiva, reflexionando críticamente y tomando decisiones a medida que vamos transcurriendo nuestras prácticas, reflexionando siempre nuestros propios aprendizajes con humildad, con empatía y con posibilidades de cambio, estar abiertos al cambio, disponibilidad al cambio permanente. Este es el sujeto nuevo del siglo XXI en este contexto global en el cual nos situamos, y darle a los estudiantes una participación protagónica como constructores de su aprendizaje. Bien, no me quiero extender porque a continuación vamos a establecer los distintos debates por sala.
No sé si se alcanzó a compartir la pantalla, quizás no la compartí nunca y estuve hablando desde desde el power que tenía. ¿Se pudo compartir la pantalla? No, no se pudo compartir, Adri. No Lamento, se vio. No se lamento. vio. Pero no Ya te está. preocupes, estuviste Lo clarísimo. hago lo voy a hacer después Tranquila. en el debate. Bueno, dale. Me parece Doy que lugar a estuvo- Laura que continúe. Dale, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a intentar compartir y sí me dicen si no se ve, me interrumpen. Yo te aviso, yo te aviso. Me avisan. Si no te comparto yo, acordate. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, Laura Doña, la profesora titular de la Cátedra de Problemática Educativa. Cuando empezamos a pensar, ya voy a compartir pantalla, pero cuando empezamos a pensar con los profes que nos reunimos, con Eugenia, con Adriana, con Pablo, con Karina y con los estudiantes, a pensar en qué trabajar, bueno, esto que acaba de introducir Adriana nos parecía fundamental, pero después nos parecía muy importante entender, reflexionar y comprender por qué en este momento estamos hablando desde este lugar, por qué estamos poniendo tanto énfasis en los vínculos, en los estudiantes, en la relación entre los estudiantes, en la relación del estudiante con nosotros, y para poder comprender todo esto que Adriana muy bien explicó del estudiante, de lograr un estudiante autónomo, de lograr aprendizajes significativos, actividades individuales y grupales, también tenemos que saber desde qué lugar nos vamos a posicionar nosotros como docentes para poder trabajar de esta manera. Cuando uno entiende y comprende desde qué lugar se está ubicando como docente, es más fácil poder desarrollar todo este tipo de actividades que bien Adriana explicaba recién. Ahora sí, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Ahí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Nosotros nos ubicamos y dialogábamos y trabajábamos desde la Cátedra de Problemática Educativa, siempre nos ubicamos desde un enfoque humanista, y cuando compartíamos y dialogábamos y preparábamos este conversatorio con los profes, coincidíamos todos en la necesidad de trabajar desde este lugar. Lo cito a Rogers porque es uno de los autores más significativos y que aborda la psicología humanista y el aprendizaje y la enseñanza desde la psicología humanista. Esto solo a modo de ejemplo, mostrarles de dónde nace la psicología humanista, cuál es la base de la psicología humanista, que es Maslow, que también es psicólogo, al igual que Rogers, y donde ponen en la cúspide de la pirámide y como lo más importante, las necesidades de autorrealización, autoestima, son las necesidades las necesidades básicas en cuanto a lo emocional. ¿Por qué creemos nosotros que es tan importante esto de lo emocional? Creemos que el vínculo que se establece entre los docentes y los estudiantes es fundamental. Entonces, hablar de esto que recién también mencionaba Diana, de la interacción, de la comunicación, de la interacción social y comunicativa, pero desde la interacción empática. Fundamental ponernos y comprender la importancia de entender al estudiante qué está sucediendo, qué está pasándole en este momento. Es decir, centrarnos en esta posibilidad de comprender y a partir de ese comprender poder comenzar el proceso de enseñanza, donde por supuesto el centro del todo sea el estudiante. Otra de las ideas fundamentales a destacar nos pareció la necesidad de educar en forma libre y pragmática. Bueno, Adriana también mencionó esta posibilidad de ir pensando en otras alternativas y otras posibilidades de estrategias de enseñanza con nuestros estudiantes. Habló del aula invertida, un formato que nosotros con Eugenia venimos aplicando desde hace 2 años ya en la cátedra y que está dando excelentes resultados, donde los estudiantes pueden trabajar de diferentes temáticas y autónomamente, justamente también lo tocó el punto recién Adriana, en sus tiempos y después en el encuentro, en este caso este año ha sido encuentros virtuales, el año pasado presenciales,
podemos debatir, podemos trabajar esas temáticas que ellos han abordado individual y autónomamente a través de la resolución de problemas, a través de plantear situaciones reales que están sucediendo en las escuelas y en las aulas con nuestros chicos, y donde ellos mismos actualmente, algunos ya se están desempeñando como docentes. Esta necesidad de educar de esta manera y de trabajar de esta manera no puede darse de otra forma si nosotros como docentes no nos ubicamos desde un lugar diferente. También Adriana hizo referencia al facilitador. Nos parece fundamental que nuestro rol hoy tiene que ser ese, ser facilitador orientador, ubicarnos en un lugar de ayuda, de escucha, pero de una participación activa, donde aportamos nuestros conocimientos, donde aportamos diferentes posibilidades o diferentes alternativas para que nuestros alumnos construyan sus aprendizajes, pero también en ese momento nosotros nos estamos aprendiendo. Vemos en este momento, sobre todo, donde hemos tenido que aprender muchas cosas, porque esa es la realidad, hemos tenido que estar en una posición de apertura y de flexibilidad total, donde nuestros mismos estudiantes han aportado sus conocimientos para que nosotros sigamos aprendiendo y podamos facilitarles ese proceso de aprendizaje. Obviamente que nos situamos en un lugar desde donde no imponemos absolutamente nada, y donde el trato con los estudiantes, esto lo rescato mucho porque es algo que ellos valoran mucho, es absolutamente respetuoso y hasta desde un lugar afectuoso, se podría decir, donde ellos rescatan y valoran mucho el momento en que nosotros tenemos el encuentro, el diálogo, donde hasta los reconocemos a veces por el nombre. Son detalles, pero que en este momento tan complicado, donde ellos están transitando, como dijo recién Adriana, a veces situaciones muy complejas y complicadas, de falta de conectividad, de recursos, etcétera, a veces una palabra o responder un mail o un mensaje de WhatsApp a través de los grupos que establecemos, creo que resulta mucho más significativo que a veces una gran clase expositiva. Y bueno, no olvidarnos que la educación, desde este enfoque y desde todos, debe apuntar al cambio para la mejora, al cambio para ser mejores personas, evolucionar como personas, y a partir de ahí ser los profesionales para los que nos estamos formando. Pero para que este cambio ocurra, es fundamental el clima que se establece en cualquier ámbito, ya sea en la presencialidad o en la distancia. Es fundamental que nosotros lo facilitemos a esto a través de diferentes estrategias y movernos desde el lugar de las estrategias tradicionales y pensar en otras alternativas para enseñar y para aprender, y por supuesto que este cambio desarrolle individuos abiertos, flexibles, y de esta manera vamos a poder hacerlo si trabajamos, por supuesto, las capacidades, las competencias, el analizar, el comprender, el trabajar con el otro. Son habilidades sociales y son competencias que nuestros estudiantes deben desarrollar para ubicarse y posicionarse en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea en lo laboral como en lo personal. Así que, bueno, ya después lo demás lo seguiremos tratando y repensando en las salas, pero que esto nada más, que nosotros nos ubicamos desde ese lugar, nos parece fundamental lo que habló Adriana de los vínculos, pero estos vínculos asentados y apoyados sobre una concepción clara de enseñanza y aprendizaje, que es el enfoque humanista. Muchas gracias. No sé si me quieren preguntar algo. ¿O lo dejamos para las salas? Lo dejamos para las salas. Bueno, listo. Bueno, antes que nada, me alegro de ver las caras que estoy viendo de nuestros alumnos del año pasado, porque, bueno, Flavia, Luciana, qué lindo que volvamos a encontrarnos. Y bueno, lo que verdaderamente nosotros queríamos hacer es, primero que nada, salirnos del lugar de decir qué hay que hacer, sino comentarles desde nuestra experiencia lo que a nosotros nos parece que estamos probando un camino diferente en un marco de un encuadre pedagógico,
y que bueno, que es en lo que creemos y en lo que defendemos. En el encuadre de más allá de manejar lo disciplinar, no olvidarnos de lo humano, lo afectivo, y eso es lo más importante en el vínculo con los estudiantes. Entonces, bueno, el tema que yo voy a desarrollar es evaluación, que es el tema, porque más allá de lo que uno piense de la evaluación, pone en juego todo lo que uno concibe como el alumno aprende, y como yo también, de lo que concibo como el alumno aprende, es como yo concibo como lo voy a evaluar. Así que vamos a ver ahora, es la prueba, si yo puedo compartir. ¿Ahí se ve? ¿Lauri se ve? Sí, Euge, ¿se ve? se Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces estas imágenes es intencional, porque no estamos adentro de un aula, la evaluación no la podemos, o sea, no estamos presencialmente, no estamos viviendo lo que hasta marzo vivíamos, y esto que ven en la mano es una computadora, una tablet, en donde hoy los estudiantes acceden a través de estos dispositivos móviles, y el desafío nuestro es poder acercar desde las instancias de evaluación hasta los instrumentos, obviamente siendo coherentes con el proceso de aprendizaje que ha tenido el estudiante, pero que verdaderamente dentro de ese dispositivo y de lo que él pueda bajar desde sus pocos datos, su poca conexión a internet y todo lo que hay que tener en cuenta al momento de elaborar un instrumento de evaluación, podamos constatar en qué medida se va apropiando de los saberes que la cátedra les presenta. Entonces, les propone, perdón. Entonces, si ven ahí, hay focos, hay corazón, hay arrobas, hay correos. No hay que dejar de lado nunca, al momento de pensar la evaluación, lo que uno siente cuando es evaluado. Porque a nadie, o sea, que alguien me diga, yo me siento muy cómodo en una situación de evaluación, bueno, no sé, por lo menos de la experiencia que yo tengo, y de la trayectoria como docente, de la trayectoria como estudiante, que ahora, por ejemplo, estoy haciendo un estudio superior, es una situación rara la evaluación. Entonces, mientras más claro sean desde la concepción, los instrumentos, los mecanismos y los criterios, más tranquilidad le deja al que va a ser objeto de evaluación. Nosotros también nos paramos, así como decía Laura y Adriana, toda propuesta de evaluación siempre está ligada a una concepción de enseñanza-aprendizaje que uno tiene. Entonces, nosotros adherimos totalmente al concepto de evaluación que presenta Rebeca Nijovic, que es entendido como una oportunidad. ¿Qué mejor que esta palabra de oportunidad? Es decir, cuando uno dice que la evaluación es una oportunidad, ya le saca de encima el concepto de control, verificación, constatación, todos esos conceptos a los que han estado ligados muchas prácticas evaluativas de nuestros profesores, y a veces están presentes hoy en algunas aulas, tanto del nivel primario, secundario como universitario. Esa oportunidad tiene como propósito que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. Es decir, las dimensiones del proceso de evaluación vinculada con la idea de ayudar a los alumnos a aprender y a reconocerse como aprendices. Si ustedes pueden volver a leer esta definición de Rebeca Nijovic, es sinónimo de movimiento, es sinónimo que no es que el docente es el activo, el estudiante es el pasivo, el docente elabora un instrumento, lo aplica y lo único que hace el estudiante es completar de memoria algunas respuestas. Porque acá, al decir que se pongan en juego, quiere decir que ya el instrumento, lo que uno va a pensar como propuesta de evaluación, tiene que ver con que ese alumno demuestre, tal como decía Laura recién, el logro de competencia. Y el logro de competencia, que cuando un alumno tiene una competencia, cuando puede resolver una situación problemática, no es cuando repite de memoria una definición, por ejemplo.
Este tema también del movimiento es darle la posibilidad al estudiante que él pueda ser consciente de lo que ha logrado, que pueda ver la fortaleza en lo que ha logrado y lo que le falta por llegar en ese proceso. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes, más allá digamos, de la evaluación como la conocemos, también si decimos que es un proceso en movimiento, tienen que también estar implicados aquellos destinatarios de la evaluación, que es lo que se llama como la autoevaluación, que es uno a uno mismo, y la coevaluación, que es la evaluación de pares. Entonces, es la heteroevaluación del docente a los estudiantes, la co entre pares y la auto de uno mismo. Por eso nos parecía muy importante ampliar la mirada de descentralizar o desresponsabilizar el momento de la evaluación solamente al docente que se tiene que hacer cargo de ella. Bueno, una vez que uno pone y es consciente de que la evaluación es un proceso también de acompañamiento en las trayectorias de los estudiantes, para ver en qué medida va logrando aquella propuesta pedagógica que uno le ofrece desde la cátedra, es que uno tiene que pensar qué estrategia voy a usar como evaluación. Entonces, ¿qué se entiende por estrategia de evaluación? Es el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utilizamos nosotros los docentes para valorar el aprendizaje del estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Que esa estrategia que yo voy a pensar y voy a implementar como docente tiene que tender a estimular la autonomía, que me permita monitorear el avance y las dificultades en los procesos, comprobar el nivel de comprensión, identificar las necesidades educativas. Nosotros siempre decimos que cuando tenemos el nivel medio, estoy hablando, y bueno, también obviamente se puede hacer relación al ámbito universitario, cuando decimos un estudiante está fracasando. Por ejemplo, si tomamos un examen y el 80% del estudiante, de los estudiantes no aprueba el examen, es porque no aprendieron nada. Entonces, ahí voy a que tengo que rever y revisar ese método, esa técnica, ese recurso que yo utilizo para poder constatar en qué medida el estudiante va comprendiendo o no la propuesta. Entonces, muchas veces pasa que el instrumento que yo he pensado no responde digamos, a lo que yo he pensado de lo que el alumno tiene que poder aprender. Entonces, ligado a ese concepto de estrategia, está totalmente, se desprende el instrumento. Una vez que yo pienso qué estrategia voy a llevar a cabo, es el instrumento que tengo que elaborar. Entendemos instrumento como el recurso que se emplea para recolectar y registrar la información, porque por más que nosotros pensamos que es un concepto dinámico, que uno puede constatar el nivel de logro, de avance del estudiante, bueno, tengo que tener un instrumento para poder recolectar y registrar esa información. Y lo más importante, que cada instrumento se tiene que articular simultáneamente con todo lo que yo deseo observar, las consignas tienen que ser claras, el nivel de desarrollo de los trabajos y los materiales por parte de los estudiantes, qué aspectos vamos a referir con respecto a la evaluación de los resultados. Es muy importante, tal como decía Laura y Adriana, y coincido plenamente, que no puede quedar en el profesor la información de la evaluación. ¿Por qué? Porque el ser un proceso personal de aprendizaje, el estudiante tiene que saber por dónde va, tiene que haber una instancia de devolución y decir, mira, acá hiciste bien esto, lo otro, vas logrando acá, te faltaría un poco acá, esto míralo por acá. Entonces, es muy importante la retroalimentación, no solamente al momento de hacer la devolución en cuanto a las notas de los exámenes, sino que pueda entender el estudiante cuál fue el aspecto que no logró comprender totalmente como lo tenía que comprender. Entonces acá yo les quería como presentar algunos ejemplos, lo vamos a ver enseguida también, y si quieren después podemos armar algo al que quiera como de capacitación,
Pueden ser listas de cotejos, registros anecdóticos, guías de producción, reflexiones orales, reflexiones escritas. Todo esto es lo que nosotros hacemos e implementamos a través del aula invertida en la cátedra de problemática educativa con Laura. Porque bueno, ahí están acá nuestros estudiantes, lo podrán decir si mentimos o no, pero desde la producción de un video hasta una representación. Se ponen, cuando uno tiene que evaluar competencias, se tiene que poner en juego esto, la competencia. Entonces, el instrumento que uno elija tiene que ser para evaluar la competencia. Y un aspecto muy importante que nosotros siempre hacemos mucho hincapié, que tiene que haber una coherencia entre cómo uno enseña y cómo uno evalúa. Si uno enseña de memoria, no puede presentar un instrumento de evaluación que resuelvan situaciones problemáticas, que puedan dar una idea, que puedan tener un juicio, generar un juicio sobre algún tema particular, porque el estudiante no ha aprendido en el proceso de esa manera. O pasa al revés. Muchas veces hay profesionales de la docencia que enseñan, pero espectacularmente desde las competencias, y al momento de elaborar el instrumento de evaluación es un listado de memorias. Defina, relacione, identifique. Los verbos que uno utiliza en las consignas denotan mucho de la habilidad que uno va a solicitar de evaluación con respecto a los estudiantes. Y esto es algo que nosotros siempre decimos con Laura, que tienen que estar muy claro, y bueno, nosotros por lo menos sí lo hacemos en las guías de autoaprendizaje que elaboramos, que es que el alumno tiene que saber qué se le va a tener en cuenta al momento de la evaluación. Esos se llaman criterios de evaluación. Entonces, el criterio se relaciona directamente con el propósito educativo y los contenidos, y son las pautas que previamente establece el docente, se los comunica a los estudiantes para que entiendan con qué nivel de precisión va a ser mirada sus respuestas ante determinados cuestionarios, o si es una representación teatral que se va a tener en cuenta. Entonces, es como aquellas pautas que el docente va a tener en cuenta al momento de digamos, evaluar al estudiante. Entonces, por ejemplo, pueden responder a estas preguntas. Si responde a lo esperado en determinado trabajo, si es suficiente lo que respondió el estudiante o no, si los aspectos que tiene en cuenta le va a servir para calificar a ese alumno. Entonces, esto así, muy sintéticamente, les queríamos presentar digamos, la correlación desde el concepto de educación, estrategias, instrumentos y criterios. Entonces, es todo un continuo. Y por supuesto que nosotras somos las defensoras de que tiene que haber una coherencia entre el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Eso es lo que quería humildemente ofrecer. Muchas gracias, Eugenia. Bueno. Me parece que el Pablo. Pablo, sí. Karina. Bueno, acá está Pablo. Hola, Pablo. Bueno, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Me presento, soy Pablo Morón, estudiante del profesorado en Artes Visuales. Y bueno, la idea que tuvimos inicialmente, bueno, ya las comentaron las profes. Por ahí no me quiero extender mucho para que podamos continuar los temas en las charlas. Así que bueno, voy a pasar a presentar una pequeña diapositiva. Por favor, avísenme si se puede ver. Sí. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, por ahí para rescatar algunas palabras que han ido mencionando, Adrián hablaba del aprendizaje integrador, interactivo, colaborativo. Rescato también de Laura esta manera de concebir al estudiante como un sujeto flexible. Y bueno, también
la evaluación como una instancia de aprendizaje, como una oportunidad. Bueno, en relación a esto, por ahí la intención mía era que pudiéramos pensar nosotros, como estudiantes, en relación a estas propuestas educativas virtuales, bueno, ¿dónde nos situamos? Porque son propuestas que se van construyendo, que se van co-construyendo a partir de las devoluciones, de las mismas pruebas. Hoy creo que la pandemia lo que nos ha demostrado es que estamos en un proceso todavía de aprendizaje continuo, y que bueno, tenemos que darnos también espacios para las evaluaciones de cómo son estas propuestas que estamos realizando hoy, de qué manera los profes están enseñando y de qué manera nosotros hoy los estudiantes estamos aprendiendo. Por eso por ahí, para continuar, yo pensaba en utilizar estas 4 preguntas. Bueno, ¿qué implicancias tiene la educación virtual en nuestro aprendizaje? ¿Cómo ha cambiado nuestro rol de estudiantes? ¿Cuáles han sido esas modificaciones o dónde nos situamos hoy? ¿Cómo nuestras experiencias con las redes sociales y el uso de dispositivos impactan en nuestro aprendizaje? Y finalmente, bueno, ¿cómo se trasladan las dinámicas o lógicas de las redes sociales al proceso de aprendizaje? Bueno, por ahí para situarnos, entendiendo una de las teorías, que es el entorno personal del aprendizaje, que sería como un conjunto de recursos y de habilidades que vamos desarrollando nosotros los estudiantes para poder autogestionar nuestro aprendizaje. Creo que es una de las maneras que hoy deberíamos estar reconociendo como estudiantes para poder sobrellevar estas propuestas virtuales de manera exitosa. Por ahí esta teoría lo que propone es, bueno, que darle como un rol más activo al estudiante, con la capacidad de decidir, sobre todo de autorregular. Y me quedo con esta palabra de autorregular. ¿Qué? ¿Qué es lo que estaríamos autorregulando nosotros como estudiantes? Entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, deberíamos autorregular nuestras formas, nuestros modos de aprender, que son únicos y son sumamente personales, porque están ligados con nuestras experiencias, con nuestras trayectorias académicas. Bueno, ¿qué implicancias tiene la educación virtual en nuestros aprendizajes? Bueno, obviamente, como ya han comentado las profes, tanto Adriana como Laura y Eugenia, bueno, nos encontramos en una situación donde la comunicación está mediada por la virtualidad. El diálogo con los docentes está mediado por esta virtualidad. Nosotros, hoy como estudiantes, nos encontramos en una situación donde la conectividad de nuestros dispositivos funcionan de maneras diferentes, tenemos accesos diferentes, y esto implica que nuestros procesos sean independientes, individuales y autónomos. Bueno, y esta autonomía tiene que ver con nuestro rol. Hoy creo que todos como estudiantes estamos sintiendo de alguna manera la educación virtual como un proceso que depende solamente de nosotros, y en realidad no es tan así. Pero bueno, la distancia comunicacional que nos imponen los dispositivos electrónicos nos hacen creer por momentos que sí. Y también creo que en relación a la independencia, la gestión y la organización del tiempo, estas propuestas virtuales que nos hacen, que van construyendo los y las profesoras en relación a los contenidos, al contexto, a las posibilidades, hacen que nosotros tengamos la oportunidad de reconocer nuestros hábitos, reconocer nuestras fortalezas, y a partir de esas fortalezas, bueno, poder identificar de qué manera yo aprendo. Y ahí creo que, bueno, hay un autor, Eisner, que habla de combinar los lenguajes, y creo que nosotros de las artes lo hacemos muy bien, combinar la imagen con el texto, la imagen con el sonido, el texto con el sonido. Creo que esas también son posibilidades que hoy los dispositivos electrónicos, y sobre todo los escenarios virtuales, nos permiten combinar estos lenguajes en pos de que podamos aprender de una manera más dinámica. Asimismo, bueno, también mencionaron las profes estas características que debería tener la educación virtual hoy,
que es colaborativa. Creo que también, y ahí me adelanto a la tercera pregunta, como nuestras experiencias con las redes sociales y el uso de dispositivos impactan en nuestro aprendizaje, bueno, la inmediatez, la finalidad en el uso de dispositivos. Todos reconocemos que hace un año atrás utilizamos los dispositivos electrónicos, nuestro celular, nuestras computadoras, con una finalidad más para interactuar con otras personas, para socializar, como entretenimiento, pero no siempre con una finalidad educativa. Y hoy ambas finalidades se encuentran combinadas. Entonces eso también implica que el tiempo frente a las pantallas sea mayor. Y nuevamente retomo que gestionar el tiempo implica diversificar estas propuestas, diversificar el tiempo, administrar nuestro tiempo frente a la pantalla, porque obviamente genera un desgaste fisiológico y hasta incluso cognitivo, ya que el dispositivo es el mismo, pero lo que va cambiando es este contenido. Bueno, y la última pregunta que por ahí que pensaba que podría abrir también al debate en las próximas salitas que nos vamos a encontrar, es bueno, cómo se trasladan estas dinámicas y lógicas de las redes sociales al proceso de aprendizaje. Creo que todos como estudiantes y como profesores, y ahí sí nos incluimos como comunidad, hemos visto que los límites entre el uso personal y el uso educativo de estas plataformas a veces es un límite muy difuso y que a veces es muy permeable. ¿De qué manera estamos hoy aprendiendo nosotros a través de estas plataformas? ¿Cuándo una plataforma realmente es educativa y cuándo es una red social? Y estas lógicas o códigos que por ahí generacionalmente nosotros manejamos, debemos reconocer nosotros como estudiantes que no son los mismos que aquellos códigos que utilizan los profesores. Entonces, creo que retomando también esta mirada humanista y algunas palabras también de Eugenia, sobre todo la empatía y reconocernos generacionalmente diferentes, con diferentes experiencias, deberíamos empezar como a incorporarlas, a verbalizarlas, para reconocer nuestros aprendizajes mediados por una generación diferente, por un escenario virtual, y también por la inmediatez de esta pandemia que creo que no nos preparó a nadie. Nadie nos anticipó que íbamos a estar hoy casi, bueno, finalizando el mes de septiembre, continuando con las medidas sanitarias de aislamiento. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, creo que este rol activo que hoy estamos encontrando y que las propuestas virtuales nos proponen y nos sitúan en ese rol activo, creo que debemos tomarlo, debemos generar herramientas para la frustración. Creo que ahí tenemos una gran ventaja, que es entender los dispositivos como una forma de comunicación. Las redes sociales también nos permiten diferentes formas y estrategias de comunicación, y creo que ahí es donde nosotros deberíamos encontrar las fortalezas en este trabajo colaborativo, en recobrar o recuperar estas experiencias positivas para identificar aquellos aspectos que nos han posibilitado en algún momento de nuestras trayectorias académicas realizar estos aprendizajes autónomos, independientes, flexibles. Así que bueno, no me quiero extender porque me gustaría que pudiéramos debatir en las salitas entre profes y estudiantes, bueno, de qué manera nos estamos situando. Quizás las profes, Adriana, Eugenia y Laura ya nos han situado desde dónde se están posicionando ellas. Pero ahora sería interesante que nosotros pudiéramos pensarnos desde dónde nos estamos posicionando nosotros ante estas propuestas, quizás también comentar otro tipo de experiencias en donde nosotros nos hayamos visto interpelados por una propuesta que quizás sea disruptiva o no esté acorde a nuestras experiencias previas, pero bueno, la idea es que podamos continuar este debate junto también con las propuestas que nos va a traer Karina, que bueno, no me voy a adelantar, pero bueno, sí le dejo el paso a ella y nos encontraremos en un ratito más en estas salitas. Así que bueno, finalizo mi presentación.
Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Les agradezco también al equipo de la FAD, Adriana, Eugenia, Laura y bueno, justamente también a Pablo por esta invitación. Y así como Pablo relataba esto de los cambios desde su rol de estudiante, yo también entonces quisiera sumarme a esta inquietud que tuvimos de las palabras estas que hemos estado escuchando de las expositoras anteriores, que se centran en el cambio, en la transformación, en lo que es la flexibilidad desde diferentes miradas, la empatía, el trabajo colaborativo, y un montón de conceptos que se repiten en diferentes situaciones, pero sí que se conectan sí o sí entre sí. Voy a ir armando la presentación para mientras estamos conversando, para que podamos compartir. Yo lo que más quisiera es compartir con ustedes inquietudes, porque justamente estamos diciendo de todo lo que nos ha tocado transitar. En un principio, cuando nos sorprendió la pandemia, parecía que estábamos nosotros atravesando una situación particular. Pero yo diría que a esta altura la situación nos está atravesando a nosotros. Por eso son estos cambios también que estamos sintiendo, porque ya no es nuestro paso a través de una contingencia, sino la que contingencia nos está transformando. Y a cada uno lo va transformando desde la situación en que esté. Nos ha transformado como padres, nos ha transformado como familia, nos ha transformado como estudiantes, y obviamente también nos ha transformado nuestro rol docente, que es lo que ahí me quería detener. Y como Pablo decía que al estudiante lo transformó y lo obligó a ponerse en una situación diferente ante el aprendizaje, bueno, no dije yo, pero yo no trabajo en la facultad, pero sí soy profesora de diseño en diferentes modalidades y niveles del sistema educativo, entonces también me tuve que replantear esa transformación desde el proceso de enseñanza y aprendizaje y las estrategias. Y justamente como todos nos pasó eso, nos chocamos con todas estas cosas que tiene la tecnología que todavía nos siguen pasando, esto de los imprevistos, de saber manejar los tiempos. Al principio que acudíamos todos a los archivos PDF, a hacer las charlas sincrónicas, asincrónicas, medio que no sabíamos cómo planificar toda esta transformación de lo que era la presencialidad así tan abruptamente a la virtualidad. Eso, bueno, he transitado como ustedes esa etapa de aprendizaje, desde mi rol docente, obviamente, pero así, como un aprendiz inexperto. Y después la idea de compartir con ustedes qué pasa entonces después, todo esto cómo sigue. Y ahí entonces, por eso el título, ¿se puede ver la pantalla? ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí. Bueno, ahí ven que ustedes están leyendo esto del rol docente ante las posibilidades de las tecnologías emergentes. Hay un montón de cosas que las fui descubriendo, muchas de golpe, que no sabía que estaban disponibles para mi actividad como docente, y otras que realmente me sorprenden y me siguen sorprendiendo, y es ahí donde quiero dejar abierta también la invitación. Algunas que ya estaban disponibles y que habían experiencias era, por ejemplo, la robótica educativa, que hemos estado escuchando, que hay cursos, que hay experiencias, que hay proyectos ya específicos de robótica educativa. Y otras que vienen desde otros usos, por ejemplo, la realidad extendida, la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Qué es todo esto? Esta es una invitación entonces para que después lo debatamos, que no fueron creadas con fines educativos, pero sin duda nos van a abrir un panorama y una posibilidad a acceder a un montón de otros recursos, que no están entonces específicamente desde el área educativa, pero que seguramente tenemos que conocer que se están usando y que hay experiencias en otros países, incluso en el nuestro, que son muy enriquecedoras y que nos tienen que abrir entonces esta mirada, que no terminó ahí mi aprendizaje cuando yo ya pude planificar en mi aula virtual, sino que al haber tanta disponibilidad de recursos, justamente como docente tengo que estar preparado para saber qué
qué es lo que tengo a mano y qué puedo yo modelar para mis clases. Otro recurso que quisiera que debatiéramos y que por ahí no lo habíamos tenido tan en cuenta es el de la gamificación, que son los videojuegos, a ver qué cosas nos dejan estos recursos para que nosotros podamos también tomarlos de esas habilidades que los chicos tienen, que nuestros jóvenes tienen. Muchos de ustedes, a lo mejor, aunque no estén recibidos o estén por recibirse, se están formando como docentes, y por ahí entonces cómo podemos tomar todas esas habilidades y competencias que ya las tienen los chicos y que las podemos llevar desde un ámbito que lo aprendieron en forma informal, fuera de lo que era la educación formal, las llevamos entonces como estrategias para poder usarlas en nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje. Y otra cosita que me quisiera ahí detener, que también estamos sin saber, que la influencia tremenda que tienen las narrativas transmedia. Para los que no sepan, así lo explico muy rápidamente, son estos relatos que se expanden en varias plataformas. Por ejemplo, Star Wars. Sabemos que es una película, pero desde ahí surgen juegos, surgen fanfare, o sea que se generan fanáticos, programas de TV, qué sé yo, y un montón de otros recursos y plataformas donde ya entonces el rol no es del consumidor de esos productos, sino que también los usuarios son creadores de contenidos de acuerdo a por ejemplo, a esa temática. Y así como un montón de ejemplos. Es decir, entonces que las narrativas transmedias también son un gran medio para poder tomarlo como recursos didácticos y aumentar nuestras posibilidades, y todo esto que no deja de sorprender y que ya está instalado, que van a ser justamente estos escenarios híbridos, donde vamos a estar compartiendo presencialidad con virtualidad. A ver, vamos a seguir entonces con la próxima diapositiva. Esto que justamente los chicos, nuestros jóvenes y muchos de ustedes ya están sumergidos en estas actividades, y que ya tienen armadas entonces esas estructuras cognitivas que están, digamos, ya manejan ese discurso electrónico. Entonces la pregunta desde el otro lado, que es la que yo me planteo desde el rol docente, ¿cómo los aprovechamos entonces esos aprendizajes previos en nuestra aula? Y a lo mejor si creemos que los aplicamos, si les estamos sacando realmente todo el provecho que tienen. Entonces ya acá también el rol docente ya se baja de ese peldaño que tuvo en la presencialidad de la clase magistral y se postula o se adapta a una pedagogía del diálogo, que también lo han hablado ahí las otras profes, esto de yo también aprendo con vos, estamos compartiendo desde un feedback, desde la retroalimentación. Obviamente si cambian entonces las estrategias de enseñanza y aprendizaje, como habían dicho anteriormente, también cambian mi manera de evaluar, sin dejar de lado los principios que ahí los nombro. Como docente no puedo perder de vista la diversidad, o sea que tengo que adaptarme a las situaciones y circunstancias de mi grupo de alumnos, que tenga esta lógica de aplicar tecnologías emergentes una continuidad, que no sea como para estar a la moda, que no sea justo por un hecho puntual, porque se nos salió justo una novedad, sino que se use con continuidad, para que justamente tenga el efecto que tiene que tener. La integración, esto con integración quiere decir que ya no trabajo aisladamente desde mi espacio curricular, sino que ya voy a integrar no solo tecnologías, sino que voy a integrar contenidos, saberes desde otros lados. Entonces ya se pierde esa linealidad y la secuencialidad también, pero no se pierde, sino que se potencia y se enriquece. La racionalidad tiene que ver un poquito con esto de que en mi formación como docente tengo que comprender y manejar las tecnologías, no puedo improvisar, a eso se refiere la racionalidad. No puedo ir e improvisar porque justamente no sería acorde a lo que es la responsabilidad del rol docente. Y esto de la flexibilidad, ir adaptando entonces todos los posibles escenarios que surjan, porque tiene que ser moldeable todo el tiempo, ya no es la estructura rígida, sino que se va adaptando y moldeando de acuerdo a las circunstancias. A ver, vamos a la otra. Como desafíos, que estos desafíos tecnológicos que nos comprometen.
Ahí hice una nubecita de cosas que estamos escuchando, que está la irrupción justamente de las tecnologías, la cultura digital, la ecología educativa, metodologías innovadoras, estas tecnologías emergentes, inclusivas, participativas, nos obliga también a cambiar. Ya no somos el profe, como ya lo habían también anticipado las otras expositoras. Creo que Laura lo nombró facilitador, guía, y a mí me encanta una definición que encuentro por ahí en muchas bibliografías, que lo nombran como un diseñador de experiencias de aprendizaje mediadas por la tecnología. Entonces esta palabra de diseñador, porque mi formación original también como diseñadora, es justamente esto de ir creando a la medida que se van presentando las circunstancias. Entonces esto está bueno porque justamente esas experiencias significativas son las que voy creando de acuerdo a mi grupo de alumnos, a las circunstancias de las tecnologías disponibles. También quiero rescatar una cosita importante, que esta red, esta trama, esta cosa que tanto que escuchamos, la tecnología, es una red más bien, tenemos que verla como una red de personas, no de equipos o de dispositivos, sino que son red de personas. Con eso me quiero acercar también a aquellos que, por ejemplo, su tecnología a lo mejor ha sido solamente un celular, entonces tengo que tener en cuenta eso, que detrás de ese dispositivo yo tengo personas, o computadoras muy complejas y sistemas muy complejos, o cosas muy simples y más cercanas digamos, a algunas cosas que nos están pasando también, que genera la brecha social. Lo más cercano por ahí, y lo mínimo es a lo mejor un celular. Entonces tener en cuenta esto, que las tecnologías es una red entramada de personas. El foco, por supuesto, no debe perderse en esto de priorizar lo tecnológico antes que el aprendizaje. Vuelvo ahí entonces a poner que el foco sigue siendo el aprendizaje profundo y de calidad. Lo que tengo que lograr entonces con estas tecnologías que me permitan como desarrollar estas competencias transversales, que son las que atraviesan varios procesos y que les dan las competencias y las habilidades para poder desarrollar en otros ámbitos. Promover esto que decía también Pablo y lo decían las otras profes, el trabajo autónomo, se aprende también, y seguramente en algunas circunstancias que las trabajamos en forma fuera de lo que es la formación académica, tenemos autonomía. Entonces esto del trabajo autónomo tiene que también estar llevado a cómo estamos empezando a aprender. Saber buscar información es fundamental también, esto de a nuestros estudiantes enseñarles cuál es realmente, porque a veces creemos que los chicos manejan mucho la tecnología, que son nuestros famosos nativos digitales, y en realidad a veces los dejamos como huérfanos digitales, porque justamente hay muchas falencias que tenemos que estar ahí como guía, tutor, acompañar, ser diseñador de experiencias, como recién nombraba. La formación, esto para aprender a aprender, aunque seamos docentes, como recién le decía, o estudiantes, tenemos que estar preparados en esta nueva mirada de lo que son estos cambios en la formación permanente para aprender a aprender. Y en esta última dibujito que ahí les pasaba diferentes imágenes de cómo uno puede moldear o transformar o adecuar, no importa tanto la forma que le demos en sí, porque un buen diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a las circunstancias es más importante que la tecnología que se use. La invitación entonces está hecha para pensar entonces a ver cómo hacemos para que las otras tecnologías que están disponibles las podemos usar y potenciar en nuestro trabajo como docentes, o también incluso como estudiantes, para hacer propuestas creativas y saber esto, que es un camino de ida el que estamos haciendo, que no sabemos en realidad cuánta riqueza y cuánto aprendizaje todavía nos queda transitar. Así que bueno, ese es mi aporte y la invitación junto con Pablo para que podamos debatir desde esa mirada, ustedes como estudiantes y de
la mirada de nosotros como profesores, como aprendices ante todo este nuevo panorama. Así que bueno, eso es lo que es mi propuesta. Muchas gracias, Karina. Bueno, ahora entonces quedaría el trabajo en comisiones que nos vamos a ir organizando, pero como ustedes saben, estamos por YouTube también, hay mucha gente mirándonos por YouTube y tenemos algunos aportes, o sea, hay un mensajito de Eva Bonino, se los voy a compartir antes de que se vayan a las comisiones. Eva dice, sumamente necesario en el contexto que nos toca con las propuestas de ley de educación, ahondar sobre estas concepciones y delimitar paradigmas. Muchas gracias a todas y todos. Ese es el mensajito que nos deja Eva. Y bueno, por supuesto desde la Secretaría de Extensión, invitarles a seguir participando de esta hermosa Semana de las Artes antes de que se vayan a las divisiones, y a las personas de YouTube, que se nos corta ahora también la comunicación, que sigan viendo el canal de YouTube de esta Semana de las Artes, porque hay muchísimas propuestas sumamente interesantes para conocer y seguir creciendo en esta etapa de Semana de las Artes. Ale, no sé si vos querés compartir algo más. No, simplemente agradecer a cada uno de los expositores, a los estudiantes que están. Veo algunas caritas conocidas, como la del Agustín Lorenzo, que el año pasado nos ayudó con la carpa, y pienso en que genial esta posibilidad que nos dan de familiarizarnos con las herramientas virtuales y pensarlas como herramientas que en este momento nos sostienen frente a una emergencia, que nos van a aportar muchas cosas en el futuro, pero que queremos volver a la presencialidad, a encontrarnos con los cuerpos, a mirarnos no por este cuadradito, sino a los ojos, y que bueno, esto que dije al comienzo, hay un pedacito mío que quiere ser muy resiliente y quiere aprovechar de todo esto, todo lo que hay para aprender, que me parece maravilloso, pero hay otro pedacito que se resiste y lo quiero sostener porque me parece que bueno, sobre todo en el ámbito artístico nos necesitamos. Así que bueno, seguimos trabajando para, sobre todo, me gustó mucho esto de hablar de que somos, que estamos conteniendo a nuestros estudiantes, que nos estamos conteniendo mutuamente, que se han caído muchas barreras con la virtualidad y que estamos todos en el mismo nivel, se acabaron las jerarquías, estamos todos y todas aprendiendo. Así que bueno, mil gracias y los dejo que sigan reflexionando y trabajando en los equipos. Muchas gracias por participar. Gracias, Alejandra, muchísimas gracias. Ana, Karina, Laura, Eugenia, gracias. Gracias, Mariela, por estar con nosotros acompañando. No, gracias, ha Mari. sido un gusto. Ha sido un gusto acompañarla. Me parece que en la misma línea que planteó Alejandra, lo que acá se puso en evidencia es una concepción profundamente humana y comprometida de la educación con los tiempos que vivimos, de una educación que no busca apurarse ni vertiginosamente provocar cambios, sino que logre transformar la vida y la realidad de las personas y de la sociedad en la que vivimos. Así que me pareció que cada una de las presentaciones estaba conectada y felicitaciones. Solo decir, Laura, que compartas el link a todos de la salita de Meet, para que no se pierdan. Tenés que poner a todos, en vez de académica, a todos. A todos, porque me lo pusiste a mí. Eso. Listo, sí, listo, sí. listo. Bien, Ahora. bueno, Gracias, muchas María. gracias. Que tengan un buen debate y unas buenas charlas, y excelente todo, Bueno, Alejandra. Gracias por vemos. acompañarnos. Gracias, Gracias. Adiós. Gracias por Ha sido un Muchas placer. gracias. Ha sido un placer. Bien, Pablo. Bien, Bueno. bueno, nada, ahí vamos a ir compartiendo. Yo ahora voy a compartir el link del encuentro que va a tener Laura y Eugenia. Adriana ya compartió el link y Cari y yo, bueno, también compartimos. Así que bueno. Queremos Bien. explicarles que, claro, se unieron las salas de, digamos, aprendizaje y evaluación, Laura y yo en una sala,
Pablo y Cari en otra, y solita la dejamos a la Adriana. Listo, nos vemos en la sala. Gracias. Muy bien, que tengan una tarde Chao, productiva. chao. Chao, gracias por estar acá. Gracias. Gracias. ¿Sacaron foto? No.